Buenos días, ingeniero. Nuestro tema es diseño de un evaporador y simulación de 3D de su funcionamiento. Como integrantes tenemos a Montes Paul, Carvajal Elizabeth y Vélez Sandoval, quienes son. Tenemos la descripción del caso. En la empresa de mermelada Tuna necesita implementar un modelo a escala de evaporador y para ello necesita montar un proceso de ingeniería. El fin de este evaporador es tener un modelo a escala para presentaciones rápidas y demostraciones a los compradores. Los datos experimentales para este proyecto serán los siguientes y lo demás se irá presentando a medida que se vayan haciendo los datos experimentales. Aquí tenemos las cantidades que se va a utilizar en la simulación del proceso, que son datos experimentales, como ya se lo dijo. La pulpa de fruta tenemos 7,87 kilogramos, de azúcar tenemos 3,93, de pectina tenemos 0,07, de ácido cítrico tenemos 0,015 y de sorbato tenemos 0,07. También tenemos para la elaboración de mermelada y también los otros datos que son para el proceso de evaporación, que todos estos datos son datos sacados de un libro, ya son datos establecidos. Y de ahí sigue el cálculo de la densidad de la pulpa de tuna. Ya el cálculo de la densidad de la pulpa de tuna. Para calcular la densidad de la pulpa de tuna se determinó con la ayuda de una probeta que ocupa un volumen determinado. Para esto vamos a calcular lo que es la densidad de la pulpa de tuna, que esto va a ser igual a la masa de la pulpa de tuna medida experimentalmente en laboratorio, dividido por el volumen de la pulpa de tuna medida experimentalmente en el laboratorio. Para esto vamos a aplicar los valores que ya antes se mostraron en tabla, por así decirlo, y vamos a hacer los cálculos. Para el cálculo de la densidad de la mermelada vamos a hacer prácticamente lo mismo. Después el cálculo de la masa de alimentación, tenemos ahí la tabla, la cual vamos a reemplazar en la fórmula y vamos a sacar el respectivo cálculo. Asimismo, el cálculo de la corriente de alimentación, la cual va a ser el flujo de alimentación igual a la masa de alimentación sobre el tiempo de operación. Podemos observar ahí el cálculo ya resuelto. Procedemos a hacer el cálculo de la corriente del concentrado, que este va a aplicar lo mismo que el cálculo anterior y solo reemplazamos valores y sacamos el resultado. Para el balance de masa, este establece que la masa entra al evaporador, que este es igual a la masa del producto más la masa del agua evaporada. Para un balance de masa global tenemos que la alimentación entra a la evaporación, sale en vapor de agua y solución concentrada. Diagrama general de entrada y salida del proceso de evaporación. Para el balance de masa utilizamos los datos obtenidos en la simulación del proceso de evaporación. Ya para el balance de masa procedemos a reemplazar los valores en la fórmula y sacamos el respectivo cálculo. Es lo mismo para el balance de soluto. Para este se dice que la fracción molar en la alimentación va a ser igual a la fracción molar en el concentrado más la fracción molar en el evaporado. Y procedemos así mismo a reemplazar. Los cálculos de la fracción molar de la alimentación. Tenemos que la fracción molar en la alimentación va a ser igual a la masa del componente sobre la masa de alimentación. Procedemos a reemplazar valores y sacar el respectivo cálculo. Ya en la fracción molar de la pulpa de tuna, que es el 66%, en la tabla nos indica que la pulpa de tuna contiene un 87,30% de agua, la misma que se eliminará durante el proceso de evaporación. Y por lo tanto, lo que se va a calcular es la fracción de agua y extracción seco contenido en el 66%. Procedemos a reemplazar los datos en las fórmulas y a sacar el resultado.
Ya de esa misma manera volvemos a utilizar la ecuación anterior para calcular todas las fracciones molares de alimentación. Ahí en la tabla están los respectivos valores y el respectivo cálculo. Ya. Ya el balance de energía. Para el balance de energía nos vamos a basar en la primera ley de la termodinámica, que establece que la energía no se crea ni se destruye, únicamente se transforma. Y aquí tenemos la respectiva fórmula para proceder a sacar el resultado. Esta nos dice que el calor latente de vaporización va a ser igual a la entalpía de vapor en la cámara de calefacción a la temperatura, menos la entalpía de condensado a la temperatura. Procedemos a reemplazar valores y obtenemos el valor deseado. Ya el cálculo de las entalpías de alimentación y concentrado a nivel de laboratorio. Estos son los datos obtenidos en el calorímetro, los datos que son para el estudio. Tenemos los resultados del agua en el calorímetro y los resultados del líquido problema, lo que es la tuna, en el calorímetro. Ya y aquí tenemos, por así decir, el significado de cada una de las para el despeje, lo que significa cada una de las ecuaciones a realizar. Tenemos ahí mismo para sacar el cálculo, reemplazamos los valores y obtenemos el valor deseado. Tenemos el cálculo de la entalpía de alimentación. Procedemos también a reemplazar lo que es la capacidad calorífica correspondiente a la pulpa de tuna y podemos observar en la tabla lo que es la entalpía del concentrado. Bueno, yo les voy a hablar lo que es el cálculo de la capacidad calorífica de la mermelada de tuna. Podemos ver que tenemos la fórmula en la cual vamos a encontrar esta capacidad calorífica que nos dice que es igual a la capacidad calorífica menos la temperatura final a la que sería la mezcla, menos temperatura del agua fría. Esto menos la masa del agua por la capacidad calorífica del agua por la temperatura final a la que sería la mezcla, menos la temperatura del agua. Todo eso sobre la masa de la mermelada, menos la temperatura del agua con la otra. Entonces reemplazamos los valores y obtenemos nuestra capacidad calorífica. Luego de eso tenemos el cálculo de la entalpía, que también reemplazamos los valores con las fórmulas que tenemos para después proceder a hacer el cálculo del flujo de vapor de agua por la cual entra a la cámara de calefacción. En esta igual nos da la fórmula en donde tenemos que reemplazar los valores que hemos obtenido en las tablas anteriores, que son los siguientes. Tenemos que está el flujo de alimentación, el vapor de agua de la solución, el flujo de líquido, las entalpías de alimentación y de concentrado, tanto igual del evaporado. También tenemos HF, que son 812,16 kilocalorías sobre kilogramos, al igual que el HL, que es 1419,95 kilocalorías sobre kilogramos. Reemplazamos las fórmulas con los valores correspondientes y obtenemos que nos da un valor de 1,51 kilogramos sobre hora. Ahora en el cálculo del flujo de calor nos dice que reemplazamos también igual valores para obtener que es un valor de 818,38 kilocalorías sobre horas. Procedemos a calcular el gradiente de la temperatura, el cual nos dice que es la diferencia de temperaturas de 96 menos 89. Luego de esto procedemos a realizar el cálculo del coeficiente global de transferencia de calor. Con las fórmulas correspondientes que necesitamos para esto, procedemos a reemplazar valores para obtener así un coeficiente global de 503,59 vatios sobre metros cuadrados por grados centígrados. Una vez realizado eso, procedemos a realizar que es el cálculo del rendimiento del proceso de evaporación, donde al igual que reemplazamos sus fórmulas, nos indica que obtenemos un 83,84% del rendimiento del equipo. Luego de esto que ya hemos tenido, este balance de energía no indica la cantidad de vapor que se utiliza en el evaporador.
Obviamente se va a conocer las temperaturas y presiones, como vemos en la tabla siguiente, que tenemos que la corriente del concentrado es de 1,71 kilogramos sobre hora, mientras que la corriente de alimentación es de 2,97 kilogramos sobre hora. Al igual que la corriente del evaporado de 1,26, tenemos el flujo del calor, que es 818,38 kilocalorías sobre hora, el coeficiente global de transferencia de calor, que nos dio 503,59, y el flujo de vapor de 1,51 kilogramos sobre hora, al igual que el rendimiento de la evaporación. Todos estos datos son los resultados obtenidos con las fórmulas anteriores. Bueno, procedemos a hacer un dimensionamiento de un evaporador simple, efecto para la elaboración de mermelada de tuna. El diseño del tanque, obviamente lo vamos a tener la cantidad de litros sobre sus diámetros y alturas. Tenemos que el cálculo de volumen de diseño es que se necesita dimensionar un tanque de alimentación con una capacidad de 100 litros. Este no debe estar completamente lleno, por lo que se sobredimensiona con un 20%, y evitando así las pérdidas de materias primas y de productos. Bueno, para poder obtener esto de aquí necesitamos hacer un cálculo correspondiente, que tenemos que el volumen de diseño es igual al factor de diseño por el volumen real, lo que nos da un volumen total de 20 litros. Tenemos que el volumen total del tanque es igual a los 100 litros por principio, más los 20, que es un total de 120 litros. Y luego de esto podemos hacer el cálculo del diámetro interior del tanque, que reemplazamos con las fórmulas correspondientes para obtener un valor de 0,47 metros, que es el diámetro. Al igual realizamos lo que es la altura, cálculo de la altura del tanque. Igualmente reemplazamos con las fórmulas para obtener así, que es de 0,71 metros. Diseño Diseño de evaporador tipo serpentín. Tenemos que el serpentín acoplado al tanque de almacenamiento es la cámara de calefacción. Es utilizado para el transporte de vapor de agua. Su ubicación adecuada es muy importante al momento del evaporador porque así se evitará pérdidas de calor durante su proceso. El serpentines helicoidales son utilizados generalmente en los tanques de proceso y recipientes a presión. También en las áreas donde se requiere el enfriamiento o el calentamiento que sea más rápido, más ágil. Por lo general, estos se colocan en la parte baja de los tanques cuando se refiere a serpentines de calentamiento, y en la parte superior si se trata de serpentines de enfriamiento o distribución uniformemente a la altura de manera vertical. La entrada del serpentín debe estar por encima del nivel del líquido para la expulsación de los vapores. Aquí tenemos un tanque de alimentación con su cámara de calefacción. Por los criterios del serpentín no debe quedar al descubierto el proceso de evaporación porque puede ocasionar que el producto entre en contacto con el serpentín y por ende este producto se vaya a quemar. Por ese motivo se coloca en la parte inferior
como lo vemos, con una distancia de 1 medio desde la base del tanque de alimentación. Procedemos al cálculo de la altura del serpentín. Tenemos que la altura del serpentín es igual a 1 medio, como lo dijimos, por la altura del tanque. Entonces, tenemos la altura del serpentín es igual a 1 medio por la altura del tanque, que viene siendo 0,71, que esto es igual a 0,355 metros. Y esta sería la altura del serpentín. El cálculo del diámetro interno del serpentín, tenemos que el diámetro del serpentín es igual al diámetro interno del serpentín más 2 el espesor de la pared. Tomando el diámetro nominal, que serían 3/4 de la tubería de acero inoxidable, vamos a la tabla, que esa la encontramos en el anexo 4, que es donde encontramos el diámetro externo, que es 26,7 milímetros, y esto lo pasamos a metros, lo convertimos en metros, que nos queda 0,0267 metros. Y el espesor de la pared, asimismo, lo encontramos en el anexo, el cual es 2,87 milímetros, y esto es igual a 0,00287 metros. Y entonces comenzamos a hacer el cálculo una vez obtenido los valores, el cual sería el diámetro externo del serpentín menos el espesor de la pared, y acordémonos que este va multiplicado por 2. Entonces el diámetro externo del serpentín es igual a 0,0209 metros. El cálculo del perímetro del tubo, donde tenemos el perímetro del tubo, que es igual a pi por el diámetro externo del serpentín. Ya tenemos calculado el diámetro externo del serpentín, lo cual solo lo multiplicaríamos por pi y nos da 0,084 metros, que este sería el área del tubo por metro lineal. Luego tenemos la longitud del serpentín. Tenemos la fórmula, que la longitud del serpentín es igual al área de transferencia de calor dividido para el área del tubo del metro lineal. Entonces, la longitud es igual al área de transferencia de calor, que este es 0,27, y el área del tubo por metro lineal, que este es 0,084. Y la longitud nos da 3,21 metros lineales. El cálculo del espacio entre cada vuelta del serpentín, que tenemos 1,15, lo multiplicamos por el diámetro exterior, que esto nos da 0,040 metros. Luego tenemos el número de vueltas del serpentín, que para eso utilizamos esta fórmula de aquí, la cual es la longitud del serpentín necesaria para el número de vueltas, igual al número de vueltas teóricas del serpentín por la raíz cuadrada de 2, y esto lo multiplicamos por pi, y por el radio. Y esto también va multiplicado por 2, más el espacio que hay entre cada vuelta del serpentín. Entonces, todo esto procedemos a reemplazar los valores, y nos queda 2,04, que esto es igual a 3. Los resultados y las conclusiones. Okay. Tenemos que el diseño del evaporador de simple efecto y intercambiador de calor por tipo serpentín, para realizar el diseño evaporador de simple efecto, se efectuó las ecuaciones correspondientes en cada una de las ingenierías obtenidas, y así que las siguientes variables son estas. Del dimensionamiento de la cámara de ebullición, tenemos el volumen total
120. Tenemos la altura total que nos dio 0,71, el diámetro del tanque 0,47 y el material es de acero inoxidable 304. El dimensionamiento del intercambiador de calor tipo serpentina. En este la altura nos quedó 0,355 metros. En la longitud total del serpentín nos quedó 0,21 metros. En el diámetro interno nos quedó 0,0209 metros. En el diámetro externo nos queda 0,0267 metros. En el espesor nos queda 0,00287 metros. En el diámetro de la hélice nos queda 0,50 metros. Y en el radio del medio del serpentín, en este nos queda 0,25 metros. Y en los anillos, 3 adimensional nos queda. Y asimismo en la cédula, el valor es de 40 y el material sigue siendo el mismo, de acero inoxidable. El evaporador de simple efecto cuenta con un tanque de alimentación que ha sido diseñado para el volumen total de 120 litros. Con el fin de eliminar total o parcialmente la cantidad de agua presente en la pulpa de tuna, aumentando así su concentración. Para esto evitar la reducción del coeficiente de transferencia de calor, provocando una acumulación del producto en las partes y quemado del mismo. El tanque diseñado debe tener una forma cilíndrica de fondo de manera semiesférico, evitando las formaciones de zonas muertas. Eso sería todo. Gracias.